Sheinbaum aniquila a Xóchitl Gálvez desde la mañanera. Le exige pruebas y le recuerdan su multita por mentirosa. La narco ex candidata del PRIAN Xóchitl Gálvez acusó con montajes y mentiras a la presidenta Sheinbaum de disque proteger a morenistas señalados por Estados Unidos, como el gobernador Rocha Moya, y de supuestamente anteponer a su partido sobre México. La narco botarga insistió en injuriar a Morena como un disque narcopartido, pese a que el Tribunal Electoral ya la multó por esa misma calumnia, que no se cansan de repetir los narcochayoteros y los macprianarcos. Pero la presidenta Sheinbaum contundente le reviró con datos. Las elecciones de Sinaloa en 2021 fueron validadas por el INE de Lorenzo Córdoba y el Tribunal Electoral, sin encontrar pruebas. La presidenta recordó que la fiscalía es autónoma y que la brutarga Gálvez debería explicar por qué su narcopartido gobierna Chihuahua y Guanajuato, los estados con más homicidios, en lugar de inventar ataques sin sustento, llenos de injurias inventadas por sus amos narcogringos para atacar a la 4T. Veamos enseguida cómo la narcobotarga ponchada Xóchitl es aniquilada por la presidenta por atacar con narcomontajes gringos, como le mandan sus narcopadrotes, el Junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. La presidenta Sheinbaum no se debe confundir. El debate no es que alguna potencia extranjera venga a decirnos cómo nos gobernamos. Eso siempre lo vamos a rechazar. Aquí el fondo del asunto es que ella está obligada a que sus compañeros del partido, acusados en Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, enfrenten la justicia. A la primera mandataria se le ha visto molesta en sus conferencias mañaneras, como que trata de evitar entrarle al tema del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de otros funcionarios que están acusados por autoridades estadounidenses de coludirse con el narcotráfico. Y aunque lo niegue, la presidenta sí está ante la disyuntiva de priorizar a su partido o anteponer a México en estos momentos tan delicados cuando esta revisión del TEMEC, ya que si no se llega a un buen acuerdo, podría afectar brutalmente a nuestro país en materia económica. Es decir, está en sus manos apostarle a la impunidad de morenistas o llevarlos frente a la justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas contundentes y irrefutables al Tribunal de Estados Unidos de estas acusaciones. Sin embargo, las evidencias fueron exhibidas desde hace 5 años. El entonces senador Mario Zamora denunció secuestros de operadores políticos, amenazas de muerte y la intervención directa de comandos armados durante el día de los comicios. En aquella ocasión, contados fueron los que apoyaron a Zamora. En mi caso, como candidata a la presidencia, durante los debates presidenciales, califiqué a Morena de narcopartido por tener vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, morenistas indignados, aquellos que no querían asumir la realidad, presentaron 3 quejas en mi contra. Finalmente, el Tribunal Electoral me multó por cerca de 100,000 pesos. Consideraron que había incurrido en calumnias y censuraron de la versión escenográfica y del video oficial el fragmento en el que describí al partido oficialista. Desafortunadamente, el tiempo me dio la razón. Que quede claro, nadie juzgará a la presidenta porque aplique la justicia. Por otra parte, vaya necedad de querer comparar el caso de Rocha Moya con lo sucedido en Chihuahua con el gobierno de Maru Campos. La fiscalía citará 50 personas por la presencia de elementos de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio, pero no hemos visto que con esa rapidez actúen contra Rocha Moya, acusado de narcotráfico. No hay comparación. Gracias, Presidenta. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Precisamente sobre el tema de Sinaloa, yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, si desde el inicio de su gobierno en algún momento o alguna vez se investigó a Rubén Rocha Moya. No, que yo tenga conocimiento. Okay. Y quisiera preguntarle por qué pues no se hizo, dado que había pues un antecedente en 2 momentos. Uno, el tema de las denuncias que se presentaron por las elecciones de 2021, cuando pues acusaban que hubo violencia o secuestros para evitar que perdiera pues Rubén Rocha la elección en Sinaloa. Y la otra, lo que sucedió en el contexto de la captura de Mayo Zambada, quien habría dado a conocer una carta en la que mencionaba que él acudió a una reunión en la que murió Héctor Melesio Cuen, el legislador electo en su momento, y en la que acudiría también Rubén Rocha Moya. Primero, le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no. Entonces no le corresponde y fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdoba. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdoba el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdoba debería de haber dicho, tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron, ¿no? Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia. Entonces, eso que sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros, eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas. No hay ninguna denuncia en ese caso. En el segundo caso que planteas, la Fiscalía General de la República hizo su investigación.
El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía. Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la Fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes. ¿Y considera que la Fiscalía tal vez, vaya, de oficio hubiera podido iniciar una investigación para buscar justo las pruebas y que a partir de ahí se pudiera Pero formalizar? Pero eso fue en el 21. Sí. O sea, en el 21 Lorenzo Córdoba era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero nadie lo escuchamos. Y el entonces tribunal, cuyo presidente no era el actual presidente del Tribunal Electoral, también revisó alguna prueba que se hubiera presentado por algún partido político y consideró que no era suficiente para no darle el triunfo a Rubén Rocha. En ese caso, el tema de lo del 21, entendemos habría sido en el Tribunal Electoral local, donde se habrían presentado las denuncias y donde se dio la resolución. Por eso, pero si hay una queja al Tribunal Federal, el Tribunal Federal lo sanciona. O sea, no hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección. En ese momento el argumento que se había dado era que, aunque se habían presentado algunas de las pruebas que quien estaba denunciando las consideraba como tal, se resolvía que lo que había sucedido es que no había una forma de anular la elección por la amplia diferencia en votos, en cantidad de votos que tuvo Rubén Rocha, y que eso no implicaba que cambiara el resultado, no como tal que no hubieran sido pues como tal fehacientes esas pruebas. Eso por el lado del tema de las elecciones de 2021. Yo me refería también en el tema de la... Por eso, pero a ver, porque vamos, a ver, yo te pregunto a ti, ¿el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Rubén Rocha? El local, sí, lo validó. ¿Y el federal? O sea, hubo una queja en el federal para que el federal tuviera que haber intervenido. Pues es que de alguna manera el Tribunal Electoral Federal pues tampoco puede brincar la conclusión que puede dar la político Tribunal podría local. haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal. No se presentó. Entonces, esa elección de 2021 se validó. Incluso si un partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues hubiera abierto una investigación. No hubo. Es hasta ahora, en el 2026, Ajá. o sea, 5 años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 21. Precisamente por eso un poco la pregunta en torno al tema de las investigaciones que se hubieran podido solicitar a lo mejor del gobierno para, no formalizadas, sino para ver si se formalizaba un proceso judicial. Pero se basaría en quejas que se presentaron en el 21. Pues ¿cómo vas a analizar algo que pasó en el 21 si no es conforme a la denuncia de alguna persona? Entonces, 5 años después, se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección. Ahora, en el tema de los señalamientos que se hacían en la carta de Ismael El Mayo cuando fue trasladado a Estados Unidos, en ella él ya mencionaba, ¿no?, que acudió a una reunión en la que supuestamente estaría el Héctor Melesio y también el gobernador ahora con licencia Rubén Rocha. En ese contexto se asesinó a Héctor Melesio y recordamos que en la Fiscalía Estatal se había mencionado que el asesinato se dio en otro contexto. Como bien mencionó usted, la Fiscalía General entró a investigar y se concluye que hubo pues un montaje sobre ese señalamiento de dónde fue asesinado Héctor Melesio Cuen. Ahora, yo quisiera preguntarle si la Fiscalía General de la República, usted ya le ha informado si va a retomar esta investigación precisamente Pero por los hechos. A la Fiscalía General de la República. ¿A usted no le ha informado? No. ¿Sobre si se retomaron? No estoy informada de si hay una investigación que haya abierto particularmente la Fiscalía sobre ese momento adicional a la que se abrió en su momento. La Fiscalía General de la República, entonces, como fiscal, el doctor Gertz Manero, abre una investigación, entre otras cosas, para entender cómo fue que un avión llegó a México, se llevó a este delincuente y lo entregó en Estados Unidos. Incluso fueron hasta Estados Unidos a hacer las investigaciones. Porque ese tema nunca quedó claro, la participación, si hubo participación o no, de alguna institución de los Estados Unidos. Siempre quedó la duda. En todo caso, es la Fiscalía que tiene que informar hasta dónde llegó la investigación que encabezó el doctor Gertz Manero y por qué no hubo, en todo caso, en ese momento, algún proceso adicional que se tuviera que llevar a cabo. Pero ese es un asunto de la Fiscalía, no de la Presidenta, porque en el caso federal sí es autónoma la Fiscalía y hay coordinación con la fiscal. Por supuesto, viene incluso a los gabinetes de seguridad muchos de los días para estar coordinando las acciones para la seguridad del país. Pero hay temas que son de la Fiscalía, que ella no comparte con la Presidenta, pues porque la Fiscalía es autónoma. Entonces, ella o la propia Fiscalía, sus voceros, tendrán que decir qué pasó con esa investigación que se hizo en ese momento. Sí, claro, precisamente porque derivado de esa investigación que abrió la FGR, pues bueno, más bien derivó en la renuncia de la fiscal local en su momento y ya no supimos más si hubo sanciones, si hubo más investigación sobre este tipo de cuestiones, sobre lo que sucedió con la Fiscalía local, pues con el caso de lo del asesinato. Y finalmente, bueno, sobre el tema de lo de las elecciones, nada más quisiera preguntarle, Presidenta, bueno, usted ya ha mencionado que se validó en su momento y todo, pero ha dicho también usted que son necesarias las pruebas. En su momento también el gobernador con licencia Rubén Rocha, cuando era candidato, había dado algunas declaraciones en torno a que pues había que encontrar la forma pues de coordinar o de tener alguna especie de, no lo llamó como tal acuerdo, sino una especie de acuerdo o arreglo que pudiera darse con el crimen organizado por el tema de cómo pudieran operar y que eso no siempre lo admiten los gobiernos. ¿Eso no constituiría una prueba, Presidenta? Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo.
Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa en todo caso son los hechos posteriores, que los tiene que investigar en todo caso si alguien presenta una denuncia o frente a lo que tuviera la Fiscalía de la investigación entonces, pues dar sus conclusiones. Yo no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador. Ahora, si hablamos de quiénes son los que tenían relación con grupos delictivos, pues hay una historia muy larga. Aquí mismo Pedrero entrevistó en su momento a el hijo de... ¿Qué fue candidato? Gutiérrez Rebollo. Y él denunció incluso a un expresidente que tenía relación. ¿Es cierto o no? Son casos que se han puesto sobre la mesa. Y hay muchos otros. Recientemente vi una nota sobre Proceso de la época de Raúl Salinas. Es más, platicamos de ese tema hace poco con una persona. Y esa persona me dijo, checa las notas de Proceso de la época de Raúl Salinas de Gortari. Cómo Proceso dice que se reunió con algunos personajes de la política de entonces, con capos del narcotráfico. Está en Proceso. Sería bueno ahí que lo revisara. Sí, digo, no se juzgó en su momento y tampoco se ha juzgado ahora. A los expresidentes tampoco, ni a sus familiares. Pero bueno, también quisiera preguntarle, presidente, nada más sobre este tema. ¿Por cuánto tiempo se le dará protección al gobernador con licencia Rubén Rocha? Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Entonces, como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo. ¿El gobernador lo solicitó entonces? Sí. Okay. Y bueno, ya nada más finalmente, presidente, ¿usted tiene información sobre esto que se había reportado de que dos hijos de el Chapo Guzmán estarían ya en contacto con Estados Unidos para la posibilidad de dar? No tenemos información. No, Estados Unidos no les ha compartido absolutamente. No. Y bueno, ya nada más, presidenta, sobre el tema del... Pero sería interesante, ¿no? Pues fíjense, lo que... Es decir, a partir de la detención de este narcotraficante que es llevado a Estados Unidos, que nunca quedó claro cómo se fue, empieza un conflicto de ese mismo grupo interno, derivado de una traición interna y la violencia que se desata en Sinaloa. Para todos los que se dedican a investigar estos temas, pues es interesante que se revise cómo es que se da esta situación. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, es nuestra visión, la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete de seguridad. Construir la paz y la tranquilidad para el pueblo de México. ¿Cómo? En el marco de la ley, con una estrategia que va dando resultados. Si en algún otro gobierno, que en el pasado se dio, pues ahí está el caso tan sonado que hemos dicho aquí de García Luna, que hizo acuerdos con un grupo criminal. Entonces, si algún otro gobierno piensa otra cosa, lo habrán pensado en su momento. Nuestro caso no es así. Sí, bueno, García Luna pues fue juzgado en Estados Unidos también. Gracias a eso pues lo vemos encarcelado. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.